La esquila es el proceso de corte de pelo o lana de la oveja, cabras y camélidos sudamericanos, con aprovechamiento de su lana. La esquila se realiza una vez por año y luego se espera que la lana crezca nuevamente durante 12 meses para volver a esquilar en el siguiente verano. Algunos productores esquilan 2 veces al año, pero no es muy recomendable porque las fibras de lana son más cortas y no son aprovechadas al 100%. En el Ecuador, la lana no se aprovecha al 100% porque su calidad no es la adecuada, ya que el manejo no es óptimo y también porque la población ya no utiliza los textiles derivados de la lana, ya que se prefieren materiales sintéticos. La lana o vellón debe extraerse en una sola pieza. El esquilador debe cortar cerca de la piel para no tener que hacer un segundo corte, ya que ello hace muy cortas las fibras, lo que implica que se haga más difícil su manejo al procesarla. Los instrumentos que se van a utilizar en el proceso de esquila son los siguientes: tijeras de esquila y máquinas para esquilar. Técnicas o métodos de esquilado. Para el esquilado existen 2 técnicas o métodos claramente diferenciados. El primero, método criollo o maniado, y el segundo, método australiano, tie-high o de maniado. A continuación, podemos observar cómo es el procedimiento de esquilado en el Ecuador mediante el uso de una tijera normal. Método criollo o maniado. Consiste en un método más tradicional y antiguo realizado con tijeras de esquila, donde el animal se lo coloca de cúbito lateral. Las patas de la oveja son amarradas antes de empezar a cortar el vellón. Terminado el corte, se desamarra la oveja para esquilar la parte ventral de su cuerpo a la altura del pecho hasta el vientre de la oveja, terminando con las patas. En el Ecuador, por lo general los productores realizan el proceso de esquila con tijeras, conocido como el método criollo, por lo que es menos costoso pero requiere mayor mano de obra.
Lo recomendable y lo correcto es el procedimiento de esquilado con las tijeras de esquila, como se observa en el siguiente video. Las tijeras de esquila ayudan a quitar la lana en su mayor proporción, ya que las mismas ayudan a que el corte de la lana sea uniforme y constante junto con la experiencia del esquilador. También se recomienda el uso de la máquina de esquilar para un mejor corte del vellón del animal, generándole menos estrés, ya que es un procedimiento más rápido, lo cual se puede observar en el siguiente video. Método australiano, también denominado tali high o de maniado. Consiste en un método realizado con máquina de esquilar, en el que se realizan los procedimientos de corte con el animal suelto, para lo cual se ubica el animal sentado, donde el esquilador opera por detrás del mismo. Se comienza primero por la parte ventral del animal, seguido de la parte dorsal, terminando en la cabeza. El producto final que se obtiene del esquilado es conocido tradicionalmente como lana o vellón. La lana es una fibra natural utilizada en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas, guantes, alfombras, calcetines, entre otros. Los productos de la lana son utilizados en su mayoría en zonas frías, ya que ayuda a mantener el calor corporal. Esto es debido a la naturaleza de la fibra del material. Las lanas más valiosas son las que provienen de las ovejas de 3 a 6 años. Una oveja produce al año de 1 a 3 kilos de lana fina o de 2 a 6 kilos de lana gruesa, según la raza. La clasificación de la lana se hace teniendo en cuenta una serie de características que dependen de las condiciones en que se cría el animal y también de las razas. Las características más importantes son la finura, la longitud, la uniformidad, resistencia y alargamiento, la elasticidad, la flexibilidad, el color, el brillo y el rendimiento del mismo. Las propiedades de la lana pueden ser físicas, químicas o biológicas. Las propiedades físicas consisten en resistencia, elasticidad, higroscopicidad y flexibilidad. Resistencia es la propiedad que le permite a la lana estirarse en gran proporción antes de romperse. Esto es muy importante desde el punto de vista textil,
dado que los procesos de industrialización tales como cardado, peinado e hilado someten a considerables tensiones a las fibras de la lana, que deben poseer extensibilidad suficiente para conservarse íntegras a través de los mencionados procesos. Elasticidad. Esta propiedad se refiere al hecho de que la lana regresa a su largo natural, luego de estirarse dentro de ciertos límites, ya que al momento de romperse los enlaces químicos, la lana no vuelve a su largo original. La elasticidad de la lana es debido a la estructura helicoidal de sus moléculas. Gracias a esta propiedad de recobramiento de la extensión, la lana tiene la habilidad de retener la forma de las vestimentas y mantener la elasticidad de las alfombras. Higroscopicidad. Es una propiedad en la que todas las fibras naturales absorben la humedad de la atmósfera, y entre ellas la lana, que es higroscópica, es decir, que absorbe vapor de agua en una atmósfera húmeda y lo pierde en una seca. La fibra de lana es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en escurrimiento. Flexibilidad. Es la propiedad de las fibras de lana que permite su doblaje con facilidad, sin quebrarse o romperse. Esta propiedad es de gran importancia para la industria, tanto en hilandería como en tejeduría, para lograr tejidos resistentes. Las propiedades químicas de la lana consisten en efecto de los álcalis, efecto de los ácidos y efecto de los solventes orgánicos. Efecto de los álcalis. La proteína de la lana, que recibe el nombre de queratina, es particularmente susceptible al daño de álcalis. Por ejemplo, soluciones de hidróxido de sodio al 5% a temperatura ambiente disuelven la fibra de lana. Efecto de los ácidos. La lana es resistente a la acción de los ácidos, suaves o diluidos, pero en cambio los ácidos minerales concentrados, como por ejemplo el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, provocan desdoblamiento y descomposición de la fibra. Sin embargo, soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usados durante el proceso industrial de la lana para carbonizar la materia vegetal adherida a las fibras. Efecto de los solventes orgánicos. La mayoría de los solventes orgánicos usados comúnmente para limpiar y quitar manchas de los tejidos de lana son seguros en el sentido que no dañan las fibras de lana. Propiedades biológicas de la lana. Consiste en microorganismos e insectos. Microorganismos. La lana presenta cierta resistencia a las bacterias y a los hongos. Sin embargo, estos microorganismos pueden atacar a las manchas que aparecen en la lana. Si la lana es almacenada en una atmósfera húmeda, aparecen hongos, que incluso pueden llegar a destruir la fibra. Por otra parte, las bacterias que producen podredumbres pueden destruir la fibra, si la lana permanece mucho tiempo en humedad y polvo. Insectos. La lana puede ser considerada una fuente de alimento para los insectos. Por ejemplo, las larvas de la polilla de la ropa y el escarabajo de las alfombras son los predadores más comunes de la lana. Después de que se haya realizado el procedimiento de esquila, la lana se lleva a lavar. Proceso de elaboración de textiles hechos con lana. La elaboración de textiles se hace básicamente con el siguiente proceso.
primer paso tenemos el lavado de la lana. Se lava la lana con agua caliente, extrayendo todos los restos orgánicos que se van adhiriendo a ella a lo largo de la vida de la oveja. Después se golpea la lana para aflojar las impurezas y luego se enjuaga con agua fría. En segundo lugar, tenemos el secado de la lana. Se pone a secar la lana ya sea en una superficie plana, colgándola al aire libre o usando máquinas secadoras centrífugas. Como tercer punto, tenemos el cardado. Después de lavar la lana, comienza el cardado, que es el proceso mediante el cual se ordenan las fibras de la lana paralelamente. Este proceso permite que las fibras se unan entre sí y mantengan la forma pese al uso y al lavado. Se hace mediante máquina cardadora o manualmente peinando repetidamente la lana con cardas o cepillos especiales. Como en cuarto punto, tenemos el hilado de la lana. Este se realiza ya sea con máquinas artesanales, como por ejemplo la rueca, y consiste en torcer las fibras de lana escarmenada hasta obtener un hilo del grosor deseado. Como quinto punto tenemos la madeja. Se recoge la lana hilada en vueltas iguales con una aspa para crear una madeja, la que se lava nuevamente con jabón para eliminar todo tipo de residuos que aún estén en ella. Después de este lavado se utiliza en su color natural o se tiñe con el color deseado. Como último punto tenemos el teñido de la lana. Se selecciona el producto del que se desea obtener el color para teñir la lana, el cual se hierve en agua y se agrega la lana mojada enmadejada después de un periodo de cocción. Se agrega una sustancia que fije el color como sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato de cobre. Y para finalizar, se recomienda seguir con los procedimientos planteados en el video, con los cuales se podrá tratar de manera eficiente la producción de la lana y a la vez salvaguardar la integridad y trato ético hacia los animales.